o congénito o del primer año de la vida. Siempre que les había comentado de que hay una diferencia ahí de 3 meses en adelante, se considera el primer año de la vida, ¿sí? Y del congénito era el que era casi el nacimiento y que tenía un pronóstico, pues, malo, hasta cierto punto. Entonces, también el paciente que casi siempre cuando me toca ver a los pacientes, yo les doy oportunidad de darles pues un esquema francés. Y hasta ahorita he tenido 3 pacientes que he sospechado que tienen del primer año de la vida y han respondido con el esquema francés. Entonces, acuérdense, también indicación de biopsia, acuérdense que depende del tratamiento, que sea corticoresistente, corticodependiente o requeridas frecuentes. ¿Sí? Y les dije el tratamiento para corticodependiente y corticoresistente, ¿verdad? ¿Cuál es para uno y cuál es la otra? La segunda terapéutica. ¿Cuál era para corticodependiente? ¿Se acuerdan que les dije que cuando no responden el esquema francés, les daba la segunda terapéutica? ¿Cuál es para corticodependiente y cuál es para corticoresistente? Corticodependencia es ciclofosfamida ¿Correcto? y corticoresistencia es ciclosporina. Ajá, nomás acuérdense que les comenté de que a pesar de que eso marca la literatura, realmente el beneficio es muy parecido de los dos. Y aquí la diferencia es que la ciclosporina no tiene los efectos secundarios a nivel de las gónadas como lo tiene la otra. Ahora, ¿se acuerdan de que les puse las indicaciones para hacer oncodiuresis? Sí que... Ay, no. No. ¿Cuáles son? Paciente con patrón respiratorio restrictivo por ascitis. ¿Correcto? O Edema nada en más por así, pleura. ¿sí? Ajá, bueno, ándale, a eso iba, o derrame pleural, o pericárdico. Escroto a tensión. Ajá, o sea, compromisos de genitales. E infecciones como peritonitis, creo. O sea, cualquier infección. Acuérdense que cuando el paciente está hinchado con edema en tercer espacio, eso predispone a que se comporte pues como un caldo de cultivo, como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente llega a tener ese tipo de problemas más que aquel paciente que no está hinchado. Entonces, es más factible que se infecte. Y acuérdense, las principales infecciones en el síndrome nefrótico casi siempre es por encapsulados, porque acuérdense que así como se tira la albúmina, también se tira las inmunoglobulinas, principalmente la G, por lo tanto está disminuida la opsonización. Entonces son pacientes que tienen restringida hasta cierto punto la inmunología, la inmunidad, pues, mejor dicho. Entonces son pacientes que regularmente tienen problemas de infecciones, principalmente por encapsulados. Y el más frecuente que se ve es el estreptococo. ¿Sí? Por eso es que aquí cambia un poquito. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con celulitis, ¿cuál es la principal causa de la celulitis o de las infecciones en piel? Estafilococos. Ajá, aquí cambia un poquito. Aquí tenemos que dar cobertura para estafilo y para estreptococo, principalmente neumónico. Entonces, aquí en lugar de darle diclofenac, en lugar de darle clindamicina, por el antecedente de estar nefrótico, por el antecedente de estar disminuida la inmunidad, entonces manejamos de preferencia o cefuroxima o ceftriaxona. O sea, cambiamos un poquito, tratando de proteger un poquito para gram negativos también. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque acuérdense que las infecciones es la principal causa de muerte del paciente con síndrome nefrótico. Que es raro, la verdad, el paciente que llega a fallecer, pero sí me ha tocado ver casos que llegan a tener una sepsis severa secundaria a infección agregada. Ahora,
¿Se acuerdan cómo es la oncodiuresis? Quedamos que hay que dar albúmina a la mitad, perdón, diurético a la mitad y al final de la albúmina. Y ya les comenté cómo era la oncodiuresis. Ahora, el síndrome nefrítico. ¿Cuáles son el tratamiento primario del síndrome nefrítico? Pues era de diuréticos, antihipertensivos y restricción de líquido. Muy bien, acuérdense que ese es el tratamiento primario. Sin embargo, si es necesario llegar al apoyo dialítico también, ¿eh? O sea, el apoyo dialítico, vean que es meramente tratamiento paliativo, por lo que platicamos la otra vez, que la mayoría de los pacientes con síndrome nefrítico pueden ser reversibles, a excepción de la rápidamente progresiva. Acuérdense, si sospechamos una rápidamente progresiva, hay que iniciar tratamiento agresivo con inmunosupresión y es preferible equivocarse porque actuaste de más a porque actuaste de menos. Porque acuérdense que cuando ya se forman las medias lunas, si cicatrizan es irreversible y son pacientes que quedan con insuficiencia renal terminal, no por no haber actuado a tiempo. Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que yo sospecho de rápidamente progresiva, ¿sí? Y le inicio los bolos de ciclofosfamida o de metilprednisolona, aunque no tenga el diagnóstico. Ya después, con calma, le hago la biopsia y si me equivoqué, pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Los efectos cushingoides del esteroide que se le van a quitar, pero cuando menos traté de mantener íntegra la función de su riñón. Más que nada, porque acuérdense lo que les comenté. Una vez establecido la fibrosis en el glomérulo renal, las medias lunas, es irreversible. Entonces, digo, es preferible actuar de más que de menos. Entonces, por la mínima sospecha que ustedes digan, ah, caray, parece rápidamente progresiva, hay que ponerle la inmunosupresión. Entonces, es la única indicación en la que el nefrítico utilizamos inmunosupresores. Pero acuérdense lo que les dije ahorita, incluso la diálisis es tratamiento meramente paliativo. Y hablábamos principalmente de los pacientes con síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Que la ventaja que tenemos es que más o menos al 12º día empieza a mejorar la función renal y se empieza a mejorar esto. ¿Cuáles son las características del síndrome urémico hemolítico? Les dije, tienen que tener esto para considerarlo. Era lo de trombocitopenia, luego anemia. Nomás acuérdense que es una anemia hemolítica, no inmunológica, Ajá. ¿eh? ¿Y qué más? Sí. Si estamos en nefrología, ¿qué otra cosa tiene que tener? Pues la insuficiencia renal. Entonces, esa que pasa con insuficiencia renal, con anemia hemolítica, trombocitopenia y el antecedente de cuadro diarreico, o cuadro enteral, mejor dicho. Eso es lo que nos da el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico D positivo o típico. El D positivo se refiere a la diarrea como tal. Porque hay que tomar en cuenta que hay un síndrome urémico hemolítico atípico, en el que no precisamente tienes que tener el cuadro enteral, ¿sí? Y casi siempre está asociado a alteraciones principalmente de complemento. Damián es un paciente que tengo en el infantil, que la primera vez que yo lo vi tenía 1 año de edad y para acabarle de chingar en diciembre. Digo porque lo tuve que empezar a dializar precisamente el 24 de diciembre en 2 años consecutivos. Él tiene un síndrome urémico hemolítico atípico y entonces se enferma de cualquier cosa en el que ella consume complemento y se le reactiva el urémico hemolítico. Entonces él, le digo, al año de edad lo dialicé en diciembre, al siguiente año apareció ADD, otra vez en diciembre, también para Navidad. Estuve internado con diálisis también. Ahorita ya tiene 11 años. Sí. Y ya únicamente lo tuve que dializar cuando tenía, hace como 1 año y medio más o menos, lo tuve que volver a dializar. O sea, se empeora
la insuficiencia renal, pero con las puras medidas generales lo han mantenido, con el diurético, con los antihipertensivos y mejora. Pero ya llegó un momento que llegó un edema agudo de pulmón, entonces ahí sí lo tuve que meter a la diálisis peritoneal. Y ahorita tiene un año que le quité el catéter de diálisis otra vez y hasta ahorita no ha tenido recaída. Pero él lo más seguro es que en cualquier momento puede volver a recaer y va a llegar con insuficiencia renal nuevamente. Porque acuérdense, tiene un urémico hemolítico atípico D negativo asociado al complemento. Ahora, acuérdense que el urémico hemolítico también tiene una variante, que es la microangiopatía trombótica. Y aquí, aparte del riñón, me puede afectar también los vasos sanguíneos, principalmente a nivel cerebral, y se puede asociar a coagulación intravascular diseminada. También tengo una paciente igual, así con eso. Fíjense, en 10 años que regresé, 11 años que regresé, yo regresé aquí en el 2008, 12 años que regresé, nomás he tenido 2 casos de urémico hemolítico atípico o con microangiopatía vascular, porque es muy poco frecuente. En cambio, urémico hemolítico, más o menos en promedio, tengo 1 por año. Y tiene más o menos lógica, porque la literatura marca que se presenta un caso por cada 1.000.000 de habitantes por año. Entonces vean que más o menos, aquí somos más o menos con 1.200.000 de habitantes, más o menos vean que concuerda la estadística de acuerdo a la literatura. Al urémico hemolítico, ¿se le da antibiótico o no se le da antibiótico? Cuando llegan. Si sabemos que está provocado por un microorganismo, principalmente la E. coli, la O157, que era el serotipo, y que me producía una chiga. ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Pues no, porque es toxina. Efectivamente, incluso se ha visto en algunos pacientes que empeoran cuando se les da el antibiótico. ¿Sí? Entonces, a veces no es necesario, porque ahí siempre el paciente ya cursó con infección, a lo mejor ya ni siquiera el microorganismo lo tiene, pero la endotoxina sigue ahí. Entonces, a veces no es necesario darles antibiótico. Y acuérdense, si es necesario el apoyo dialítico, ya hemos visto cuáles son las indicaciones para poner diálisis. Hay que ponerla, ya sea o peritoneal o hemodiálisis. El tratamiento regularmente para el urémico atípico, casi siempre se les pone plasma. Porque acuérdense que el plasma trae concentrados principalmente asociados a complemento y coagulación. Entonces nos mejora la condición del paciente con urémico hemolítico atípico. Y así, por ejemplo, Damián llega, caray, ya trae 3 de creatinina y está con hematuria y con proteinuria y está hipertenso. Le empiezo el plasma y a veces eso me ha limitado al problema renal y no ha habido necesidad de dializarlo. Sin embargo, como les digo, ya se ha dializado en 2 ocasiones en toda su vida, porque ha habido cuadros que no han respondido con el puro plasma y con las medidas de sostén o de mantenimiento. Bueno, ¿dudas hasta aquí de nefrítico? No se les olvide lo que les comentaba la otra vez. La principal causa del síndrome nefrítico va a ser la glomerulonefritis postinfecciosa. Quedamos que era un depósito de antígeno anticuerpo en el riñón, ¿sí? Y que era por un mimetismo antigénica, principalmente de una proteína que se llama PM40. Pero son depósitos inespecíficos, o sea, no es nada. Hay otra enfermedad que se llama anticuerpos antimembrana basal. Aquí sí hay una formación de anticuerpos contra la membrana basal del riñón, pero es muy diferente a la postinfecciosa. En una son anticuerpos contra el riñón, en otras son anticuerpos inespecíficos que se depositan en el riñón.
Por eso es que el 90% de los casos, ¿sí? El mismo organismo elimina esos complejos, ¿sí? Y tiene una recuperación arriba del 90%. El paciente, ¿cuándo lo consideramos de mal pronóstico? Cuando después de 8 semanas continúa con hipocomplementemia o consume complemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me habla de que hay una actividad asociada al problema inmunológico. Entonces, aquel paciente que después de 8 semanas sigue consume complemento, hay que evaluar la posibilidad de la biopsia renal. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Si el paciente con síndrome nefrítico, con glomerulonefritis postinfecciosa, yo le hago una biopsia, ¿qué creen que voy a encontrar? Piénsenme. Células inflamatorias. Definitivamente. ¿Y qué más? O sea, en el mensaje voy a encontrar células inflamatorias, pero tiene otra característica. Seguramente los vasos sanguíneos los voy a encontrar con datos incluso hasta de vasculitis, los voy a encontrar congestivos, ¿sí? Los vasos glomerulares. Y esto me habla precisamente del proceso inflamatorio que me generó el depósito de los anticuerpos. Entonces, si yo le pongo una inmunofluorescencia, pues voy a encontrar lo más seguro es que IgG, IgM y complemento. Por depósitos de los complejos inmunes que platicábamos ahorita. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿De nefrótico y nefrítico? No, doc. Dime un segundo, espérame, porque me están mandando el consejo de salud. Que siempre sí pasamos a rojo. No, Ya valió. Pero no entendimos. qué triste. Y sí. Bueno, seguimos pues. ¿Qué otras enfermedades asociadas glomerulares me pueden dar nefrótico o nefrítico? Platicábamos de lupus. Y acuérdense esto. El lupus se puede comportar como nefrótico o como nefrítico, ¿eh? Y ahí vemos la nefropatía por IgA, que aquí a diferencia de las nefritis únicamente me puede dar hematuria, no precisamente proteinuria. Y acuérdense que es un diagnóstico diferencial la posinfecciosa de la nefropatía IgA o síndrome de Berger. Quedamos que la posinfecciosa tenía el cuadro infeccioso y hasta las 2 o 3 o 4 semanas después, ¿sí? Puede desarrollar el problema renal. El paciente con nefropatía IgA se enferma y orina sangre. ¿Sí? Entonces, acuérdense, esa es la característica principal. ¿Qué más de nefrítico, nefrótico? La mayoría de los pacientes con rápidamente progresiva también tienen consumo de complemento. ¿Sí? La membranoproliferativa también tiene consumo de complemento. Y la posinfecciosa tiene consumo de complemento. Obvio que si estoy sospechando también un lupus, pues y si está activo, lo más seguro es que va a tener también consumo de complemento. ¿Sí? Pero acuérdense que el complemento, como quien dice, me prende un poquito amarillo a rojo
cuando tengo una glomerulopatía asociada. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, vamos a ver insuficiencia renal. ¿Cuál es la diferencia entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica? Características o diferencias, mejor dicho, de uno y de otro. Pues el daño al riñón como tal. Pues en los dos puede haber daño. O sea, pero por ejemplo en la aguda es el daño más leve o es que no sé si se puede decir que es reversible. Bueno, ok, más bien esa es la característica, en la aguda, la principal característica es que es reversible, ¿sí? Acuérdense que aquí también en la literatura marca tiempo, se dice que más o menos es de 3 meses, entonces después de 3 meses se considera crónica, antes de 3 meses se puede considerar aguda, sin embargo este no es un patrón definitivo el tiempo como tal, porque yo puedo tener una crónica con una evolución. Por ejemplo, si una es rápidamente progresiva, se puede convertir en crónica, ¿sí? Que va a ser irreversible y a lo mejor se establece en 2 o 3 semanas y no cumple con el criterio de tiempo, ¿verdad? Pero acuérdense nomás de eso, la aguda siempre va a ser reversible y la crónica no. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de insuficiencia renal aguda? Bueno, en general, pues, así, ¿cuál es el patrón primordial de insuficiencia renal aguda? ¿Qué es lo que me lo desencadena? Podría ser una hipoperfusión. Casi siempre. El 90% de las causas del problema renal, o el 80% más o menos, es por falta de irrigación a nivel renal. Háblese choque hipovolémico, háblese de nutrición importante. Y el problema que tenemos es que la mayoría del paciente que llega a estar expuesto a una hipoperfusión renal, también lo tenemos expuesto a nefrotóxicos. Por ejemplo, el paciente que está en una terapia intensiva, que está con hipoxia, que está con ventilador, ¿sí? Le estamos metiendo antibióticos, le estamos metiendo medicamentos para mejorar la condición y eso hace que el 80-90% tengan eliminación renal. Entonces, la hipoxia, más aparte los nefrotóxicos, pues se ve que predisponemos nosotros estas insuficiencias renales. Y lo estoy viendo ahorita. Tengo un amigo, que ahorita está muy grave por COVID. Él ya tenía antecedente pulmonar y aparte, pues está gordito. Y él estuvo intubado, bueno, cuando llegó saturando 70, lo intubaron a pesar de tener el ventilador al máximo, sigue saturando bajito. Y para acabarla de frega, pues lo tuvieron que empezar a poner medicamentos para tratar de mejorar la perfusión, ¿sí? Y ahorita está con insuficiencia renal. ¿Qué fue lo que pasó? Que la misma hipoxia, ¿sí? Hizo una predisposición para que el riñón estuviera más susceptible y en cuanto empezaron a poner los medicamentos para mejorar la condición, pues se ve que hizo insuficiencia renal. Entonces ahorita está con insuficiencia renal aparte del problema pulmonar. Y como está este ejemplo, pues se ve que se me va a agravar la condición. Entonces, si tenía una mortalidad de por sí arriba del 60-70%, ahora con enfermedad renal, pues lo más seguro es que sea arriba del 90%. Sí, está muy, muy, muy grave porque ya con la cuestión renal pues ya se complicó más la situación. Entonces acuérdense, siempre el paciente con enfermedad renal aguda, la principal causa es por falta de perfusión. Ahora hay otra cosa. Acuérdense que hay medios de contraste que también nos pueden dar daño renal agudo. ¿Qué es lo bueno?
que la mayoría de los estudios que vamos haciendo de imagen o de gabinete ya se utilizan medios de contraste no tan tóxicos. De los que eran más tóxicos es el que se utiliza para hacer lo que viene siendo la urografía excretora. ¿Qué es lo bueno? Que la urografía excretora poco a poco va cayendo en desuso, porque no me da tanta información terapéutica, porque es nefrotóxico el medio de contraste que se utiliza, y aparte ahorita ya tenemos lo que le llamamos el Urotac. O sea, por medio de una tomografía hago una reconstrucción urinaria de toda la vía urinaria, y eso me da más sensibilidad y más especificidad a la hora de determinar lo que estoy buscando, o piedra, o lesión, o lo que sea. Entonces, poco a poco la urografía va cayendo en desuso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que de repente todavía me llegan muchos pacientes que en el IMSS les toman la urografía, así como que, pues no sé qué tiene, bueno, toman una urografía y un ultrasonido. O sea, lo toman ya como si fuera un examen rutinario, y la verdad es que no lo es. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquel paciente que ya sabemos que tuvo una agresión a la función renal secundario a la hipoperfusión, y que todavía le agreguemos o medio de contrastes o medicamentos. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa. Hay medicamentos de uso muy común que me pueden dar insuficiencia renal aguda. Y acuérdense que estos medicamentos producen nefritis túbulo-intersticial. La nefritis túbulo-intersticial, hay un compromiso del epitelio tubular, se disminuye el transporte y por lo tanto el filtrado. Por ejemplo, ya tuve algún paciente que alguna vez le administraron, traía fiebre, le dieron nimelubrina y no se curaba, le dieron Motrin y no le bajaba, y todavía le dieron nimesulide. Entonces le dieron 3 AINES a altas dosis en corto tiempo e hicieron una nefritis intersticial. Entonces cuando yo lo veo con 8 de creatinina, ¿sí? Edematizado, con fiebre todavía y sin orinar. Entonces lo tuve que dializar, y lo bueno de esto es que cuando quitamos los AINES, mejoramos la perfusión, empezó a mejorar la función renal. Pero por lo pronto lo tuve que meter en hemodiálisis porque llegó con el edema agudo de pulmón, secundario a la administración de AINES. Y estos son los problemas que tenemos, y no se les olvide esto. Los medicamentos que utilizamos para la fiebre no son para quitar la fiebre, es para que no les dé. Pero aquel paciente, principalmente niños muy febril, lo mejor que hay son los medios físicos. Hay que meterlos a bañar cuantas veces sea necesario, hay que poner medios físicos para bajar la temperatura y luego ya dejarles los AINES. Pero acuérdense, los AINES no son para quitar la temperatura, es para que no le dé. Pero si ya tiene mucha fiebre, hay que meterlos a bañar cuantas veces sea necesario. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó con ese paciente? Precisamente eso, que no controlaba la fiebre y le metieron 3 AINES y provocaron la nefritis intersticial. Ahora, ¿se han fijado ustedes el mejoralito? Ahorita ya es paracetamol, pero antes era ácido acetil salicílico. ¿Y qué pasaba? Lo mismo. Tenían al niño con mucha fiebre, le daban a las 2 de la tarde, le daban a las 3:30 y le daban a las 5:30. Y claro que el umbral de intoxicación por ácido acetil salicílico es muy bajo. Entonces son pacientes que llegaban con acidosis metabólicas con brecha iónica positiva, muy importantes, que se tenían que meter a un método dialítico para tratar de neutralizar el exceso de ácido. Por eso, por seguridad, ya el mejoralito ya no es salicílico. Entonces, acuérdense, la insuficiencia renal puede ser reversible, sin embargo, para poder yo quitar o poder más bien asegurar esta reversibilidad, pues tengo que quitar el factor predisponente a tiempo. ¿Por qué? Yo tengo el paciente que llega con un cuadro diarreico importante, ¿sí? Que tuvo vómito, que tuvo diarrea, que no tolera la vía oral,
que ya tiene 3 días así, que llega muy deshidratado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con este paciente a nivel renal? Tratando de compensar, pues disminuye la perfusión, ¿sí? Y esto me produce lo que le llamamos necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es que me disminuye la perfusión renal y el epitelio de los túbulos se cae. Entonces se convierte en un epitelio cilíndrico que regularmente en los túbulos a un epitelio plano. Entonces acuérdense que este epitelio no va a tener los receptores de transporte que ya hemos platicado. Por lo tanto, pues no hay una función renal efectiva. Si yo no quito pronto o restablezco pronto la perfusión renal, esta necrosis tubular aguda se me convierte en necrosis cortical. ¿Y qué hay en la corteza? ¿Qué hay en la corteza renal? ¿Qué hay? Si vieron fisiología, ¿verdad? ¿Qué hay en la corteza renal? Pues si el otro era necrosis tubular, Pues está todas las nefronas. pues más bien los glomérulos como tal. Y el problema es que los glomérulos, acuérdense que, sí, puede ser irreversible el daño. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que era una insuficiencia renal aguda que se supone que iba a ser reversible, pero como no quitamos el factor predisponente a tiempo, se convirtió automáticamente en un daño cortical y que por lo tanto me va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso es muy importante determinar con tiempo la causa de la enfermedad renal y restablecer en este caso la perfusión o quitar el mecanismo nefrotóxico, quitar el medio de contraste, ¿sí? Para evitar que nos llegue a una necrosis cortical. Ahora, cuando vimos generalidades, estuvimos viendo más o menos lo que se iba alterando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos el hematopoyético, vimos varias cosas? ¿Cuáles de estas afecciones que vimos en las generalidades, sí, se pueden asociar a cronicidad? Que yo diga, ya tiene esto afectado, por lo tanto lo más seguro es que sea una insuficiencia crónica. ¿Cuáles creen? La anemia. La anemia es una de ellos, efectivamente. La mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, es raro que vayan a tener una anemia tan importante o tan severa, a diferencia del paciente con enfermedad renal crónica. Sí, entonces la anemia me ayuda más o menos a pensar o darme una idea de que a lo mejor es algo más crónico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me puede alterar? Que digamos, en la aguda no, en la crónica sí. Piénsenle. La capacidad de concentrar la orina. No, fíjate que eso también se puede perder Desde en la agudo. Fíjate que cuando está la insuficiencia renal aguda, también se puede presentar ese tipo de cambios. Ahí puede ser en las dos. Pero acuérdense que lo que les comentaba de los huesos. ¿Cómo se le llama eso? Que tiene que ver con el metabolismo. Si hablo de huesos, tiene que ver con el metabolismo de qué? Del calcio. Pero habla de una descalcificación. Les comenté un síndrome asociado a insuficiencia renal. ¿Cuál es? Osteodistrofia renal. Efectivamente. Entonces, si yo tengo un paciente que lo veo de primera vez con insuficiencia renal y que ya trae datos de osteodistrofia renal, pues lo más seguro que sea crónico. ¿Sí? Todo lo demás, el síndrome urémico, la uremia como tal, la acidosis metabólica, la hipercalemia, la hipervolemia, se pueden presentar en lo agudo, ¿sí? Pero ya para que traiga osteodistrofia renal y a lo mejor una anemia importante,
me ayudan a apoyar el diagnóstico de cronicidad. Sí, o sea, es muy poco frecuente que una insuficiencia renal aguda llegue con alteraciones tan importantes en lo que viene siendo el metabolismo del calcio, al igual que en el hematopoyético. Porque acuérdense que son pacientes que van a llegar y no siempre van a saber si es agudo o crónico. ¿De qué otra manera me puede ayudar a saber la cronicidad? Principalmente en niños, el peso y la talla. Si son pacientes que llegan con percentilas bajas de peso y talla, pues lo más seguro es que sea crónico. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le pido a estos pacientes para ver si es crónico o agudo? ¿Qué estudio le pedirían? Una química sanguínea. ¿Qué estudio nos puede ayudar? Bueno, la química sanguínea, acuérdate que puede estar alterado la función renal en la química sanguínea en las dos. Puedo traer creatinina súper elevada en las dos, puedo traer la urea súper elevada en las dos y no precisamente me diga determinar si es agudo o crónica. ¿Sí? Pero ¿qué otro estudio se me puede ayudar? ¿Una ecografía? Un ultrasonido renal. ¿Para qué medir el ultrasonido renal? En primer lugar, me ayuda para ver el tamaño de las siluetas renales. Si yo tengo un paciente con riñones chiquitos, con hipoperfundidos, con un Doppler negativo, con índices de resistencias elevados, pues me hace pensar que tenemos una insuficiencia renal crónica. En cambio, si yo tengo aquel paciente con riñones normales, incluso más agrandados de lo normal, hay que pensar en lo agudo, incluso valorar la posibilidad de la biopsia si es necesario. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que me llega el paciente ya con los riñones muy chiquititos, que ya ni siquiera los alcanza a biopsiar porque están por debajo de la costilla. Entonces ya no los biopsio, porque si aún así que lograra sacar la biopsia, ¿qué me van a reportar el patólogo? Riñón terminal. ¿Y qué es riñón terminal? Glomérulos esclerosados. Fibrosados. Efectivamente. Intersticio fibrosado y vasos sanguíneos comprometidos. Entonces no quiere decir, es que tuve insuficiencia renal porque se trombosaron los vasos, ¿no? Pues lo más seguro es que ya sea algo ya de, que ya sea un problema residual, que la enfermedad fue otra cosa y ya lo agarré yo cuando ya el riñón está echado a perder y que ya no tiene ningún apoyo histopatológico. Ahora, ¿cómo clasifico la insuficiencia renal? Tiene lo de como se clasifica la mayoría de las enfermedades, aparte de aguda y crónica. Prerrenal, renal y posrenal. ¿O en qué ¿Cómo, sentido? perdón? Prerrenal, renal y posrenal. ¿O en qué Fíjate que sentido? esa más bien es una clasificación que se utiliza para insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Ya esa clasificación poco a poco va cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque para poderla determinar, yo tengo que sacar lo que se llama la fracción de excreción de sodio. Y el problema que tenemos es que la mayoría de estos pacientes cuando llegan ya les aplicaron diurético o ya les alteraron lo que viene siendo el filtrado con medicamentos. Entonces, actualmente se utiliza únicamente como azoemia prerrenal y azoemia renal, y nada más. Pero digo, eso era más bien para determinar la insuficiencia renal aguda. La prerrenal pues era por falta de, principalmente perfusión. La renal era principalmente por medicamentos o tóxicos, lo que comentábamos ahorita, y la posrenal, que siempre se asocia a estenosis de la vía urinaria. Y claro que se ve más frecuente en pacientes, principalmente masculinos, adultos mayores, por problemas de próstata. Y el paciente con problema de próstata, aparte de la retención urinaria tan importante que tienen, esta retención urinaria provoca que se distienda la vejiga, que se haga una vejiga esfuerzo, se vence lo que es el túnel submucoso del uretero, por lo tanto empiezan con reflujo. Y a largo plazo este reflujo vesiculolateral me echa a perder los riñones. Aparte de eso, se les asocia, ¿sí?, con infecciones que me producen nefritis intersticial, cicatrices renales, hipertensión renal. Entonces es una cascada de complicaciones que hace que los riñones dejen de trabajar. Es el problema de la posrenal. Cuando el paciente con obstrucción urinaria, con tiempo logramos canalizar
o evacuar esa disfunción, pues puede ser recuperable también. Puede ser una insuficiencia renal aguda, recuperable o reversible. ¿Sí? ¿Qué otra clasificación? Puede ser según el filtrado glomerular. ¿Cómo? Según la tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué rubros se utilizan para eso? Una buena pregunta. Ahí Pues, sería albúmina. No. O sea, ¿cómo vas a clasificar de acuerdo a la función renal? Pues, ¿cómo se clasifican todas las enfermedades? Todos los padecimientos, más bien. O sea, hay una que es de primero, segundo, tercer grado, ¿no? Que es así. ¿Sí? O sea, hay una clasificación por las vías Kadoki, pero a fin de cuentas viene siendo leve, moderado y severo. Pero aquí se le agrega un cuarto estadio, que sería la terminal. Entonces, tendría una insuficiencia renal leve, una moderada, una severa y la terminal. ¿Cuál es la diferencia o más bien, cuándo yo considero terminal? Aquel paciente que tiene función renal por debajo de 15 mililitros por metro cuadrado de filtrado. Y aquel paciente que requiere un método dialítico para mantener la homeostasis o el control. Y acuérdense, de acuerdo a la función renal, apréndenselo de esta manera. 90, 60, 30, 15. Por arriba de 90, normal. Entre 60 y 90, leve. Entre 30 y 60, moderada. Por debajo de 30, grave. Y por debajo de 15, terminal. Por ejemplo, yo tengo un paciente ¿Qué? ¿Escuchando que van a enviar un niño del Seguro Social de una guardería? Que porque están todos con COVID. No, que me preguntó la doctora Liz. ¿La doctora quién? Polías. Entonces no va a recibir nada. No. Tengo un paciente, por ejemplo, con 30 de función renal. O déjale sí, 30. O 25. Vamos a dejar 28 es más. 28 de función renal. Pero resulta que este paciente llega con hipervolemia y con edema agudo del pulmón. Entonces yo le tengo que poner un método dialítico para mejorar la condición. Entonces, aunque yo tenga en la clasificación que se trata de insuficiencia renal moderado o grave, tan solo por utilizar el método dialítico ya se considera terminal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, terminal es cuando está el filtrado por debajo de 15 o cuando ya requiere un método dialítico. Tengo un menonita, el de las valvas, que trae ahorita 14 de función renal y como si nada, ¿eh? O sea, lo considero terminal por la función, pero él ahorita está logrando una hemostasis con esa función, a pesar de que está muy, muy disminuida. Ahora, ¿cuál es el mejor método para medir la función renal? Así, más exacto. ¿Qué métodos se utilizan para eso? Para medir función renal, dijo. Sí, ¿cómo la mido? ¿O qué métodos diagnósticos utilizo para decir cuánta función renal tiene? Mediante la depuración de creatinina. Creatinina. Sí, la depuración de creatinina en 24 horas nos puede ayudar. Nada más que tomen en cuenta una cosa. Para que yo pueda medir exactamente una función renal o un filtrado glomerular, pues la sustancia tiene que llegar al riñón, se tiene que filtrar y no se tiene que absorber ni excretar. El problema que tenemos es que la creatinina
aparte de que se filtra, se excreta. Y se dice que ese resultado, tomen en cuenta que un 25% es excretado. Entonces no me da tan exacto, me da una idea, pero no me lo da tan exacto, porque aparte de que se filtra, también se excreta. Había una sustancia que se utilizaba anteriormente, que ya ahorita no se usa por la toxicidad que tenía, pero que era la única sustancia que únicamente se filtraba. Era lo que le llamamos la prueba de inulina. La inulina tenía esa característica que únicamente se filtraba. Ya ahorita no se usa. Y ahorita el método más específico para medir función renal es el gamagrama renal con DTPA, ya les había comentado. Yo le meto el método de contraste o la radiación y un aparato me dice cuánto tiempo tarda en llegar al riñón, cuánto tarda el riñón en eliminarlo, ¿sí? Qué velocidad de eliminación tuvo y qué porcentaje me elimina el riñón derecho y qué porcentaje me elimina el riñón izquierdo. Entonces, es el mejor método para medir función renal. También por eso que ¿dónde se usa la inulina? Entonces, acuérdense que la clasificación, hay diferentes clasificaciones. La que más se utiliza es la de las guías Kadoki, se llama. Sí, y son las que se refieren a esos estadios. Normal, leve, moderada, severa y terminal. Son 5 estadios. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Doctor, aparte de Sí, los creo que medicamentos. Ay, perdón. No, que aparte de los medicamentos dime. que son para la fiebre, ¿qué otros nos podrían causar así una insuficiencia renal? Ok, no se les olvide lo que vienen siendo los aminoglucósidos. ¿Sí? Es el principal ejemplo de pacientes con nefritis intersticial, la micacina y la gentamicina. El aciclovir no hace nefritis intersticial, pero hace cilindros tubulares que me tapan lo que vienen siendo pues, los túbulos, ¿sí? Y algunos medicamentos utilizados como quimioterapias, tienen un efecto secundario de que me barran el epitelio tubular y por lo tanto producen hipocalemia. Por ejemplo, ay cabrón, no se me fue el nombre. El L-esparginasa es uno de ellos. Sí, son de los que principalmente se asocia. Ah, espérenme. Hay otro también, el IECA, el captopril, en aquel paciente con riñón único me puede causar insuficiencia renal. Acuérdense lo que platicábamos, que tiene un efecto en la arteriol eferente, y si yo tengo un mecanismo compensador, porque nomás tengo un riñón, yo mismo puedo desencadenar la insuficiencia renal secundaria A y ECAS. Por eso está ya contraindicado utilizar de primera intención si no tenemos un diagnóstico efectivo de la hipertensión arterial. Son de los que más se asocian a que nos hagan nefritis intersticial o insuficiencia renal asociada. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas hasta aquí? Traten de siempre que vayan a pedir un estudio que los medios de control sean hidrosolubles. Por ejemplo, que se use en la resonancia magnética es hidrosoluble. ¿Sí? Entonces no causa ningún problema renal. En la tomografía sí se pueden utilizar los dos. Traten de utilizar el hidrosoluble para que no vayan a dañar el riñón. ¿Sí?
Bueno, ¿dudas? Bueno, entonces nos vemos mañana para empezar a seguir con tratamiento de insuficiencia renal. ¿Sale? Dale, Doc. Sí. Bueno, Bueno. lo dejo porque voy a la